Señor, te doy gracias en esta tarde por tu palabra, gracias por estar acá con nosotros. Te decimos, Señor, que te amamos, que gracias por tenernos en pie, gracias inclusive a todas las personas que estuvieron orando por mí. Muchísimas gracias. Y gracias, Señor, porque esta palabra va a llegar a cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a leer esta parte que dice el atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Bueno, en esta noche quiero decirles que ¿qué es una atalaya? Una atalaya es un hombre que vigila desde una torre o una posición de mayor altura y procura averiguar lo que sucede con el fin de actuar. En el pueblo de Israel, a Ezequiel, el Señor le dijo: yo te he puesto a ti por atalaya. Y quizás el Señor nos ha puesto a muchos de nosotros por atalayas, pero no hemos tomado en cuenta esa parte de atalaya. Y mire qué tan tremendo es, que si yo no amonesto a las personas que el Señor me pone que debo amonestar y me quedo callada, la sangre de ellos, de los impíos, ellos van a morir por su impiedad y la sangre de ellos va sobre mí. O sea, es una cosa tremenda. Nosotros necesitamos, cuando alguien está caminando no por el buen camino, tenemos que decirle. Lo que pasa es que a veces uno dice: ay, ¿yo qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a decir? Si está más perdido, que se pierda pues. Pero si el Señor le ha puesto que le hable a esa persona, usted le tiene que hablar, que se aparte de su mal camino y que no siga haciendo esas cosas, así como mandó el Señor a Ezequiel a que le hablara al pueblo de Israel que se estaba perdiendo, estaba caminando mal. Entonces, a usted no le dé temor si tiene que amonestar o decirle a alguien, de pronto pídale sabiduría cómo decírselo, pero dígaselo. Yo no sé, pero no se quede callado, no le dé temor. Mire que una atalaya puede ser comparado como un salvavidas, que el salvavidas usted lo ha visto en la playa, son allá altos, son como en una torre y de ahí ven todo, pero lo ven, pero no para, ay, se está ahogando, no, usted tiene que salir corriendo, actuar, se está ahogando, tengo que ir a sacarlo. Entonces no nos puede dar temor de hablarle a la gente que está en mal camino. El Señor nos ha mandado a hacer atalayas, o si no, la sangre de esas personas caerá sobre ustedes. Es como un salvavidas que vigila mientras la gente se baña. El atalaya necesita estar atento y tomar acción inmediata. Uno escucha del Señor que debe amonestar a tal persona y lo debe hacer, tomar acción. Un bombero necesita valor al escuchar el grito de auxilio y decidir entrar al edificio en llamas a punto de derrumbarse. Así tenemos que ser. Escuchamos y hágalo rápido, hágalo rápido. Usted dice: ay, no, después le digo. Pues es que, ¿qué le voy a decir? Que está bien borracho para yo decirle ahora. No, después le digo. Vaya donde él se vaya y usted ni siquiera le dijo nada. Tiene que actuar.
Si el Señor lo pone como vigía, en ese tiempo habían torres a la entrada de las ciudades. En esas torres era que se paraban los atalayas con trompetas y decían cuando venía el enemigo, lo que sea, tocaban esa trompeta. Nosotros tenemos que ser con voz de trompeta y hablarle a la gente que no es charlando y que tenemos que tomar en serio el camino con el Señor. A veces se están perdiendo y uno como, pues dejémoslo. No, dejémoslo no. Si esa sangre va a correr sobre usted, no se quede callado y hable. Y háblele a esa persona que ese camino no le agrada a Dios. Bueno, es necesario hacerles ver sus caminos perversos. Vamos a orar y que podamos ser esos vigías que el Señor quiere, que podamos hablarle a las personas que de pronto no están tomando en serio las cosas del Señor y pasan muchas cosas que no son de agrado para el Señor. Entonces debemos ser lo que decía, que un atalaya es un vigilante, visión elevada, atento al peligro, un centinela, cuida día y noche. Antes tenían una trompeta. Bueno, Señor, gracias te damos en esta noche por tu palabra, que podamos ser esos atalayas tuyos, que no nos dé temor ni nos quedemos callados, Señor. Si hay alguien que no está haciendo bien las cosas, digámoselo, que podamos ser esos vigías de ellos, esos vigilantes que tienen cuidado de las otras personas. Qué bueno que podamos darle una palabra a tiempo. Usted a veces de pronto por temor no se la da, pero désela, ¿qué importa? Fuera de que lo miren feo, pues quién sabe qué más, pero dígalo. Y gracias, Señor, porque vamos a ser esos vigías de estos hombres que están caminando en impiedad y que no toman en serio las cosas tuyas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que podamos ser esos atalayas como fue Ezequiel en su tiempo. Y gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 12 al 14. El Señor Jesucristo ya está hablando los últimos momentos con sus discípulos antes de partir de este mundo, antes de ir al lugar del Getsemaní, donde fue llevado preso para ser sentenciado a muerte. Y estas son las últimas instrucciones que el Señor les da. Versículo 12, capítulo 14, versículo 12. Aquí hay unas claves tremendas. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Increíble. Esto le tumba la cabeza a cualquiera. El Señor Jesucristo dice que si creemos en Él, las obras que Él hizo las podemos hacer nosotros, y aún mayores, porque Él va al Padre. Él nos dejó a nosotros para que hiciéramos sus obras, lo mismo que Él hizo aquí en la tierra. Y quizá podíamos pensar, pero ¿quién puede hacer más milagros que el Señor Jesucristo? Si Él lo dijo, es porque podemos hacerlo. Amén. Versículo 13 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesucristo compromete su palabra, se compromete a sí mismo de que si le pedimos al Padre en su nombre, Él hará lo que nosotros le pidamos. Pero ¿cuál es la condición? El que en mí cree, el que en mí cree. La condición es creer. Creer.
La fe es la condición, creer la palabra. Y yo quiero llevarlo por el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 31. Libro de los Hechos 9:31. Perdón. A ver, 9:31. Muy bien. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia empezó a crecer, se acrecentaba la iglesia, fortalecida por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo andaban ellos en el temor del Señor? Eran personas que creían, tenían fe. Aconteció que Pedro, versículo 32, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, era paralítico. 8 años en la cama, paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Esto es poderoso. ¿Cuánto se demoró la oración de Pedro? A veces creemos que porque la oración es más larga vamos a recibir más. Una oración tan corta. Eneas, el Señor Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Tienda la cama, que usted ya no más va a estar en esa cama. Es un acto de fe. Se levantó enseguida. Amén. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Este tipo de milagros es el evangelismo más efectivo que usted y yo podamos experimentar para ganar almas. Milagros, sanidades, el poder sobrenatural. Y hablamos hoy de una iglesia sobrenatural. No queremos ser una iglesia común y corriente. Queremos ser una iglesia que camina en lo sobrenatural, donde se ven los milagros, donde la gente se sana, donde los demonios son echados fuera. No queremos ser una iglesia pasiva, que está esperando a ver que le digan qué hacer. No, somos una iglesia activa, proactiva, que actúa. No esperar a que el pastor me llame. Usted vaya y haga lo que tenga que hacer. Ore por ese enfermo. No, yo voy a llevar esta petición para que la hagan allá en la iglesia. ¿Usted ya empezó a orar por esa persona? La gran comisión es para todos. Amén. Mire, le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, 2 ciudades, y se convirtieron al Señor. Las 2 ciudades, todos se convirtieron. Este hombre Eneas era famoso en esas 2 ciudades y llevaba 8 años paralítico, y cuando Pedro lo sanó, la gente vino a ver qué había pasado. Y bueno, ¿cómo fue sanado? Jesucristo te sana, Jesucristo te salva, Jesucristo te bautiza con el Espíritu Santo. Ya en ese momento evangelizar es fácil. Versículo 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Esta mujer, Tabita, ya estaba muerta. Sin embargo, esta gente tenía fe y fueron a llamar
al apóstol Pedro, que estaba cerca. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Era una mujer también que era líder en su comunidad. Parece que tenía un taller de costura donde enseñaba a otras mujeres a tejer, a coser y a diseñar vestidos. Y ahí tenían exhibidas en el momento, en la sala de velación, ahí donde la estaban velando, donde la estaban llorando, exhibidas las túnicas y los vestidos que ella hacía. Entonces Pedro, sacando a todos, se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Una iglesia que camina en lo sobrenatural, una iglesia que resucita muertos, levanta paralíticos, sana enfermos. Y esa es la iglesia de hoy, esa es la iglesia que Dios quiere para este tiempo, y esa es la iglesia que yo anhelo. Amén. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. La iglesia crecía, se multiplicaba, la iglesia estaba llena del Espíritu Santo, la iglesia estaba llena del poder de Dios. Y muchas personas creían. ¿Por qué? Porque eran testigos de los milagros que Dios hacía a través de los apóstoles. Hechos 14, 8 al 10. Pasamos de Pedro a Pablo. La iglesia continúa, pero la unción no disminuye, la unción crece y la iglesia se multiplica. Hechos 14, del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra, Pablo llega a una ciudad llamada Listra, porque los apedrearon y los echaron de otra ciudad, y llegaron a Listra. Y estaba sentado cierto hombre de Listra, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Oraciones cortas, pero muy poderosas. Y vuelvo a lo del principio: no necesitamos orar 3, 8 horas, 10 horas por una persona para que se sane. Le damos la orden en el nombre de Jesús: sé sano, sé sano. Usted lo que tiene que hacer es creer esa palabra, activar su fe. Este hombre inmediatamente saltó. ¿Por qué? Porque tenía fe para ser sanado. Que a veces llegamos: oren por mí, pero no creo que me voy a sanar. Oren por mí, pero yo creo que ya esto no tiene remedio. Oren por mí. Si usted pide oraciones porque cree que el Señor Jesucristo lo va a sanar. Amén. Así que la unción sigue de Pedro a Pablo y toda la iglesia y todos los creyentes. En Hechos 19, 11, Hechos 19, 11, Pedro llega a la ciudad de Éfeso. Recuerde que es la ciudad capital donde se tenía, es la capital del Asia Menor, donde se tenía el templo de la diosa Diana o Artemisa, adorada en toda Asia y en toda Europa. Y Pedro llega allí, Pablo, estamos hablando de Pablo. Y dice el versículo 11: y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Milagros qué? Extraordinarios.
iglesia sobrenatural, personas ordinarias actuando bajo un poder extraordinario, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aún la ropa de Pablo que llevaba, cargaba la unción del apóstol Pablo, eran llevados a los enfermos que no podían ir al lugar donde estaba Pablo orando. Llevaban los paños, los delantales, y esas personas eran sanadas, y los espíritus inmundos salían de los endemoniados, de aquellos que estaban oprimidos por el diablo. Hechos 20, versículo 7. El apóstol Pablo continúa su labor misionera, estableciendo iglesias, estableciendo líderes, estableciendo hombres y mujeres de fe para que continúen la obra, porque no podían depender de Pablo. Es la multiplicación y es la unción que se transfiere. Dice, cuando Pablo ya volvía a Jerusalén, dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido por un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Este joven Eutico cayó del tercer piso escuchando a Pablo. La reunión se alargó hasta la medianoche, y a este muchacho le cogió el sueño y cayó al piso desde un tercer piso. Cayó abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo, está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Mire, hacían cultos toda la noche hasta el amanecer, y nosotros con media hora ya estamos cansados, ya estamos bostezando, ya tenemos ganas de irnos. Pero cuando está la presencia de Dios, tenemos que aprovecharla. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Una iglesia sobrenatural. Y eso es lo que quiero dejarle en esta tarde. Queremos ser una iglesia que camina en lo sobrenatural. Y usted puede decir, pero en este tiempo, en esta pandemia, en esta cuarentena, estamos encerrados, ¿podemos hacer cosas sobrenaturales? Sí, la respuesta es sí. Solo hay que creerle a Dios. Yo quiero hablarle de la historia del último siglo, el siglo XX y siglo XXI. El siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales, por una gran depresión económica. Del 1914 al 1918 hubo una primera guerra mundial, muchos millones de muertos en Europa. Después de eso vino 1929, la Gran Depresión. Empresas a nivel mundial quebraron. El desempleo, el hambre rodeó la tierra. Y luego vino la Segunda Guerra Mundial, de 1940 más o menos a 1945, 47, 48. No recuerdo bien la fecha, pero también fue un desastre mundial.
muchos millones de muertos. Pero le digo, a principios del siglo XX vino el derramamiento del Espíritu Santo en la calle Azusa, en Los Ángeles, California. De ahí se esparció el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, que durante siglos no se había experimentado en la iglesia. La iglesia había apagado el Espíritu Santo. Vino ese nuevo Pentecostés en 1906 y se regó por los 5 continentes. Muchas denominaciones que hoy están todavía surgieron de ese avivamiento. El hablar en lenguas, los milagros, las sanidades, el poder sobrenatural de Dios volvió otra vez a marcar la iglesia, la verdadera iglesia de Jesucristo. Luego, después de la Gran Depresión 1929, vino también un gran movimiento de sanidad. Empezaron los grandes ministerios de sanidad a nivel global. Hablamos de hombres y mujeres como Jack Coe, Oral Roberts, T.L. Osborne, Catherine Kuhlman y muchos otros a nivel mundial que llevaron el poder sobrenatural de Dios en énfasis en la sanidad. Milagros tremendos, tremendos. Las iglesias coleccionaban sillas de ruedas, muletas, prótesis, porque la gente recibía órganos nuevos que eran creados a la vista de la gente, eran filmados y grabados. ¿Será que la iglesia después del siglo XX, apenas termina el siglo XX, la iglesia deja de operar en lo sobrenatural? ¿Será que el Espíritu Santo se fue y abandonó la iglesia? No, el Espíritu Santo sigue llenando la iglesia, sigue llevando a la iglesia a lo sobrenatural. Solamente que usted y yo le creamos y que podamos operar en los milagros que ocurrieron en el libro de los Hechos, los milagros que el Señor Jesucristo hizo en su ministerio en la tierra. Y aún cosas mayores haremos si creemos, si creen en mí. Todo lo que pidan a mi Padre les será hecho, y aún cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. Él no nos dejó solos, Él nos dejó al Espíritu Santo. Pero tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dicen Hechos 1:8. Me seréis testigos. ¿Y qué más testigos vamos a hacer que ver a Jesús obrando milagros a través de su iglesia, a través de usted y yo, a través de personas comunes y corrientes como usted y yo? Solo que le creamos a Él. Ay, es que yo no sé orar, yo no sé qué hay que aprender para decir lo que dijo Pedro. Eneas, el Señor Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Qué curso de teología tiene que hacer usted para decir eso? ¿Qué curso de teología tiene que hacer usted para decir lo que dijo Pablo? Levántate sobre tus pies, en el nombre de Jesús sé sano. Y este hombre saltó y fue sano. No necesitamos un curso de teología. ¿Qué necesitamos? Creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Créale a Dios. Créale. Esto es para gente que cree. Cree que tenemos un Dios sobrenatural, que usa personas ordinarias, pero que tenemos al Espíritu Santo, que es extraordinario.
Amén. Amén. Yo lo desafío a usted para que empiece a orar por esa persona que tiene al lado, por ese vecino, por esa vecina, por ese familiar. Hay mucha gente que en este momento está pasando necesidades económicas, también enfermedad, sí. Muchas personas que están atravesando periodos de tribulación, de angustia. Y hoy oramos y clamamos a Dios. Yo lo invito a que usted se ponga en pie en este momento para que oremos, nos unamos en oración. Nos han pedido oración por el señor John Edison Aristizábal en el Valle del Cauca. Oramos para que todo virus, toda enfermedad, todo problema en la economía hoy termina y que este hombre, este varón se acerque a Dios, que reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. También oramos por el señor Troy Ruiz, no sé si es el nombre correcto, que se rompa toda atadura, toda brujería, toda hechicería. Es una persona que se encuentra en los Estados Unidos. Declaramos sanidad y que caiga todo velo que le impide conocer a Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús oramos por la restauración completa, total de Rosalba Salazar, de Lina Arcila, Pastor Ortiz, María Elena Vallejo. Declaramos sanidad. Y si alguien se me pasó por alto, estamos orando por usted también. En el nombre de Jesucristo declaramos sanidad, declaramos el poder sobrenatural de Dios, y esta palabra llega ahora a donde tenga que llegar y será prosperada en aquello para lo cual fue enviada, en el nombre de Cristo Jesús. Si usted quiere recibir a Jesucristo en su corazón, si usted quiere tener paz con Dios, y que en el momento en que partamos de este mundo, que dejemos este cuerpo y estemos en la presencia de Dios, que podamos decir: Señor Jesucristo, hoy te hago mi Salvador, hoy te pido perdón por mis pecados, te pido que me laves con tu preciosa sangre, acepto tu sacrificio, pagaste por mis pecados en la cruz, pero resucitaste al tercer día y me has dado vida. Dame vida, vida nueva. Quiero ser un hijo de Dios a partir de este momento, un verdadero hijo de Dios. Me arrepiento de mi vida pasada, de mis pecados, mis iniquidades. Toda maldición sea cortada ahora en el nombre y en el poder de Jesucristo, el Hijo de Dios. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado jamás. Séllame con tu Espíritu Santo. Te pertenezco a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.